Mi vida por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 53. Llamada de Matillahu Leví. Estábamos en Cafarnaún. Había mucho bullicio de gente en las calles. Era un pueblo laborioso y fructífero, y a aquellas horas de la mañana todo el mundo se dirigía a sus ocupaciones. Las mujeres al mercado o a lavar la ropa, los hombres a sus trabajos y a sus negocios. Los comerciantes de todas clases que vivían en nuestro pueblo o que habían llegado a él para realizar sus compras y ventas también se dirigían a hacer sus tratos. También empezaba la actividad de los rabinos y hombres religiosos que comenzaban a acudir a la sinagoga para impartir sus clases y para orar. En la plaza central había un puesto donde se sentaba el recaudador de impuestos, como en cada población. Estos recaudadores eran hombres odiados por el pueblo de Israel, porque estaban al servicio de los romanos, se dedicaban a cobrar los desmedidos impuestos que asfixiaban a las familias, que les exprimían y les obligaban a pagar, aun a costa de las enormes quiebras y grandes problemas que esto les provocaba. Muchas veces las familias quedaban hundidas en la miseria porque no tenían cómo pagar tan gravosos impuestos y los recaudadores no tenían compasión con ellos, aunque supieran las graves consecuencias que el impago podía causar a sus propios conciudadanos e incluso a sus propios familiares. Eran considerados impuros, apestados y en ninguna casa se les permitía entrar. La gente tampoco entraba en las suyas y cuando se cruzaban con ellos por las calles volvían la vista e incluso alguno les insultaba. Este era el caso de Leví, el joven recaudador de nuestro pueblo. Llevaba algunos años al servicio de Roma, aunque estaba sufriendo las consecuencias de desempeñar este ruin trabajo. Digo ruin porque eran a veces despiadados, porque se habían vendido al poder y al dominio de los invasores, que les recompensaban bien por sus servicios y les daban protección especial, aunque la verdad es que muchos de ellos, también la mayoría, procuraban sacar provecho de este trabajo y se quedaban con una buena parte de los impuestos, aumentando así el cerco que asfixiaba a los humildes trabajadores. Leví era un joven muy inteligente, de muy buen corazón, aunque no había sido capaz de permanecer al margen del ofrecimiento que le hicieron, debido a sus por entonces altos conocimientos de escritura y matemáticas. Se sintió orgulloso de colaborar con el poder a causa de su ego, aunque el precio que pagaba por sentirse superior a muchos le hizo pasar sinsabores y disgustos, hasta el punto de haber sido repudiado por su familia. Leví había llegado a un callejón sin salida, era abominado por el pueblo, no tenía amigos y vivía con miedo a negarse a seguir trabajando para los romanos, por temor de sus represalias, porque eran capaces de demostrar su dominio con cualquier acto de violencia. No era feliz, era un hombre triste, aunque tenía mucho dinero, pero se había quedado solo. Todos le daban la espalda. Algunas veces había ido a escucharme en secreto sin ser visto, y una llama de luz había prendido en su alma preciosa, aunque hundida en unas energías turbulentas y no demasiado claras. Sentía un anhelo de libertad, de justicia y una enorme necesidad de corregir el equivocado camino que estaba recorriendo. Y un día se le presentó la oportunidad. Siempre que pasábamos por delante de su puesto, su mirada triste se quedaba fija en nuestro grupo, hasta que ese día me dirigí directamente hacia su puesto. Me paré justo delante de él y con una sonrisa y un gesto solamente pronuncié una palabra: «Sígueme». Al instante abandonó el puesto mirándome con unos ojos llenos de luz y una sonrisa de agradecimiento. Discutió con el oficial romano
que hasta le amenazó con represalias, pero él, firme y totalmente decidido, se fue, abandonó aquel trabajo y comenzó a seguirme. ¿Os podéis imaginar, amados míos, cómo fue la reacción de muchos discípulos? Fue de un rechazo absoluto. No querían que Leví viniese con nosotros. Le trataban mal, le negaban la palabra, le respondían siempre con desplantes y desprecios, y el pobre lo aguantaba todo, porque su salvación era yo y no quería perderla. Costó mucho tiempo que fuera aceptado. Unos lo hicisteis por compasión, otros porque era un muchacho bueno, tímido y dispuesto siempre a ayudar, aunque a los más radicales les llevó más tiempo tratarle como a uno más. Quedaba en los corazones de todo el pueblo mucho rencor a causa del trabajo que había desempeñado. Es cierto que uno de los primeros días en los que Leví se había unido al grupo, yo le pedí que nos recibiese a cenar en su casa, cosa que él se apresuró a complacer, porque todo lo quería para mí, porque me agradecía enormemente que yo hubiera roto la prohibición de entrar en casa de uno de estos recaudadores, que le hubiera hablado y tratado con amor y que estuviera desafiando a todo un pueblo. Esto fue muy criticado por muchos de vosotros, porque me echasteis en cara el trato cercano, comprensivo y amoroso con los corrompidos y pecadores, aunque os tuve que explicar que yo no había venido a curar a los sanos, sino a los enfermos de todas clases, enfermos del alma y del cuerpo, tal como lo haría un médico. Le pedí a Leví que me recibiera en su casa para confirmar aún más ante todo el pueblo mi deseo de declarar que para mí todos los hombres eran iguales, dignos de compasión, dignos de ayuda, dignos de sanación, incluso más los que vivían en el error, los que habían cometido más equivocaciones. Sufrió por los desplantes y el desprecio de muchos, incluidos algunos de mis discípulos, a los que les costaba mucho rectificar tanto prejuicio y dejar de sentir tanto odio hacia estos hombres, que ciertamente les habían causado mucho daño y habían perjudicado a sus familias durante mucho tiempo. A pesar de que se sentía feliz entre nosotros, junto a su rabí, Leví sufría por la distancia que se había producido entre él y sus padres en los tiempos en los que fue recaudador. Un día me pidió que le acompañase a verlos, y así lo hicimos. Tenía que solucionar aquello para poder seguirme en paz. Sus padres le perdonaron y le dijeron que estaban orgullosos de él incluso, porque sabían que se había convertido en uno de mis discípulos, y ellos me habían escuchado y me seguían también. En muchas ocasiones en las que nos reunimos en Cafarnaúm e incluso en algún otro lugar cercano, pudimos ver a sus padres escuchándome y sintiéndose orgullosos de su hijo. Leví fue uno de mis más leales, amantes y fieles seguidores. Al saber leer y escribir, como muchos de vosotros, colaboró grandemente en la tarea de ir reflejando los acontecimientos y mis palabras. Siempre viajaba con nuestro grupo, siempre tomaba nota de todo lo que yo decía, siempre escribía los prodigios de los que era testigo. Era cuidadoso y riguroso en sus anotaciones y en plasmar de forma exacta todos los acontecimientos que vivimos y todo lo que yo enseñaba. Leví fue un pilar indispensable para dar testimonio de todo lo realizado, testimonio que quedó escrito y que pusisteis a salvo en las Galias, aunque después, con el paso de los años, se fue desvirtuando y mutilando, hasta llegar a no quedar prácticamente más que unos apuntes de todo lo que aquel gran hombre transmitió, porque él fue una de las auténticas fuentes que testimoniaron todos los acontecimientos de aquellos tiempos, que posteriormente se fueron transmitiendo de manera oral, aunque siempre respetando y haciendo alusión a su escritor original, Leví. Gracias, amigo. Con todo mi amor, Yeshua.